En el ejemplo anterior hemos visto que hemos cargado una capa que correspondía a esta. Bueno, vamos a desmarcar esta. Correspondía a esta capa, ¿de acuerdo? En que habíamos cargado un CSV y lo habíamos cargado de dos formas diferentes, como nube de puntos y como simplemente como puntos. Vamos a descargar, ¿de acuerdo?, la capa que estaba como nube de puntos y nos quedamos con esta de los puntos. Vemos que aquí tenemos este editor para ver los datos, los atributos vectoriales y poder gestionar estos atributos. Dentro del CSV que hemos cargado teníamos diferentes datos, códigos, pues, los números de las provincias, población, superficie, etc. Estos datos, estos atributos, podemos trabajar con ellos y tenemos aquí diversas herramientas. Por ejemplo, podríamos añadir de otra capa donde tuviéramos más datos a esta capa, ¿de acuerdo?, de municipios, o hacer cálculos, etc. Por ejemplo, aquí tenemos una herramienta para calcular atributos y podemos crear un nuevo atributo a partir del cálculo que vamos a hacer con, por ejemplo, la población y la superficie, ¿de acuerdo? Y lo podemos llamar densidad, por ejemplo. Tenemos dos tipos de cálculos, los cálculos simples y las fórmulas. Vamos a utilizar primero un cálculo simple, que va a ser simplemente coger la superficie de cada provincia, o de cada, perdón, no de cada provincia, de cada municipio, y dividirlo por su población para tener la densidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a coger, como decíamos, la superficie y aquí tenemos varias operaciones. Vamos a coger la de dividir. No vamos a utilizar un valor fijo, sino que vamos a utilizar el valor que tengamos en la población del municipio, ¿vale? Simplemente con esto le pedimos que lo calcule. Nos dice que las 8.131 entidades pues han creado un campo nuevo que será este de densidad. Ahora vamos a hacer un cálculo de estos que hemos dicho que eran no simples, sino utilizando una fórmula. Vamos a crear un nuevo campo que va a ser tipo densidad, por ejemplo, el nombre, y lo que vamos a hacer es crear una fórmula para crear el valor de esa columna utilizando una fórmula. Vemos que tenemos muchísimas fórmulas numéricas, de tipo string, para texto, expresiones, etc. Y tenemos una cantidad importante. Vamos a utilizar una muy típica, que es el if, ¿vale? Si la insertamos, y if nos explica que es muy sencillo. Va a devolvernos, según la primera expresión que le demos, sea cierta o no. Si es cierta, va a ejecutar la siguiente expresión, y si no, la tercera. Bueno, aquí es muy sencillo. Vamos a decirle que el campo que queremos utilizar es este de densidad, ¿de acuerdo? Y lo vamos a insertar ahí. Si la densidad es menor que 1, y aquí va a ser muy sencillo, simplemente vamos a darle dos posibilidades, y es, si es menor que 1, pues decimos que salta, y para el resto decimos que es normal, ¿vale? Podríamos hacer
alta, normal y baja, encadenando otro if, etcétera. Bueno, no nos vamos a complicar, va a ser así de sencillo. Ok, una vez que tenemos el tipo de cálculo que queremos hacer, calculamos, nos dice que ha hecho la modificación en las 8.131 entidades que tenemos y tenemos aquí el tipo de densidad, que en muchos casos va a ser normal, pero en algunos especialmente va a ser alta. Entre las muchas operaciones que podemos hacer, otra es la de buscar datos dentro de la capa que respondan a algún tipo de cálculo, de valor, etcétera. Podemos hacer una consulta con esta herramienta de buscar datos vectoriales que realmente nos permite hacer consultas bastante complejas o bastante sencillas según nos convenga. En este caso vamos a hacer una muy sencillita, siempre vamos a coger el tipo de densidad y vamos a buscar aquellos en donde tengamos que el tipo de densidad, y aquí fijaros que podemos cargar los valores de ese campo, ¿de acuerdo? Nos dice solo tiene dos valores, alta y normal, ¿vale? Vamos a cargar que el tipo de densidad sea igual a alta y con esto filtraríamos aquellas filas dentro de la capa en las que el atributo tipo de densidad es igual a alto. Fijaros que podemos eh, elegir en qué tipo de entidades estamos haciendo la búsqueda, en este caso en todas, ¿de acuerdo? Bueno, pues podríamos cargar la consulta, etcétera, o hacer una consulta bastante más compleja. Pero bueno, simplemente vamos a buscar, ya nos ha seleccionado solo aquellas entidades en el que el tipo de densidad es alta, y ahora, por ejemplo, podríamos seleccionar toda esta selección, por así decir, y seleccionar todos los puntos que sí corresponden a esta selección. Por ejemplo, podríamos guardar un CSV o un Excel con, con estos atributos en concreto, con esta selección en concreto, o con otro tipo de selección que hubiéramos hecho, o realizar cualquier operación que nos pareciera con estos atributos. Son muchas las operaciones, vamos a volver a cargar todo, vamos a quitar ya esto. Decía que son muchas las operaciones que podemos hacer con los atributos, para la gestión de atributos, no solo dentro del editor, sino directamente podemos, por ejemplo, copiar atributos entre capas. Por ejemplo, si nos venimos aquí, ¿de acuerdo? Puedo copiar los atributos que tengo entre las capas que están superpuestas. Por ejemplo, vamos a seleccionar estas dos capas, ¿vale? Yo tengo aquí una capa, es esta original del mapa, que cargamos, que también tiene unos atributos, con las provincias, etcétera. Pero, no, estoy viendo la de abajo, perdonad, esta aquí, ahora, tiene los nombres, los códigos, bueno, pero tiene muchos menos datos que esta de aquí. Si yo selecciono las dos, y aquí, ¿vale? Le digo, puedo decirle de qué capa a qué capa, la primera es de tipo área y la segunda es de tipo puntos, ¿vale? Puedo copiar atributos desde este área a la otra o al revés. Por ejemplo, copiar de esta de municipios a la del mapa de España y decirle de todos los puntos cuáles quiero específicamente copiar. Por ejemplo, puedo decirle
que teníamos la altitud, elevación aquí, y quiero pasar los datos de uno a otro, ¿de acuerdo? Y ahora en esta capa tendré, de acuerdo, el de elevación en aquellas en que tienen, bueno, este tiene muchos menos atributos, pero hemos visto cómo copiar atributos de una capa a otra.